Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver particularmente la parábola del rico insensato. Una parábola que, nos lleva mucho a la realidad actual, así que vamos a prestar atención. Estudiamos las parábolas porque fue el método preciso del Señor Jesús para explicar verdades espirituales profundas que a veces pueden ser difíciles de entender, pero con ese método tan práctico enseñándole a la gente a través de parábolas. La parábola es justamente un recurso didáctico. Parábola también es una figura retórica, viene de una palabra griega que significa arrojar algo al lado de otra cosa, poner algo para comparar otra cosa. Y particularmente es la verdad central comparado con una historia, o una historia que a la vez tiene la similitud de llevarnos a ese principio que el Señor Jesús nos quiso dejar. Así que aquí, a través de esta figura retórica, el Señor nos explica una verdad espiritual que es profunda, pero a la vez es sencilla porque la podemos entender. Así que con esto podemos aprender mucho más. De hecho, a todos nos sirve aprender también, y ojalá que siempre tengamos esas ilustraciones, y a veces cuando compartimos tiempo, por ejemplo, en nuestras reuniones de varones, los hermanos muchas veces aplican los conceptos bíblicos en sus trabajos, ¿no? Cuando uno está haciendo una cosa, la otra, y que ven así a la realidad o a la iglesia, ¿no? Es una manera de hacer parábolas también en nuestra vida práctica. Aprendemos mucho de esa manera, entendemos mejor las verdades espirituales y nos ayudan a aplicarla. Así que hay que tener cuidado con la interpretación. La parábola tiene una verdad central que Jesús quiso transmitir, y después los detalles más bien es añadirle colorido a esa verdad central. No es que tiene miles de verdades y cada uno elige la que quiere. No, Jesús tiene en mente un principio, una verdad que es central, entonces la va explicando a través de esa parábola. Tenemos que ajustarnos al contexto, a la intención del Señor. Por eso es importante saber en qué contexto el Señor la dijo, cuál fue su intención, también cómo lo entendieron, cómo se registró en la Escritura y cómo la podemos aplicar hoy. Así que hoy vamos a ver la parábola del rico insensato. Vamos a leer Lucas capítulo 12, desde el versículo 13 al 21. La parábola exactamente empieza en el versículo 16, pero como decimos, tenemos que ver el contexto. Vamos a leer desde el versículo 13 para saber con qué intención el Señor Jesús enseña la parábola del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 13 dice: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué enseñanza tremenda, ¿no?, que nos da el Señor. Es un tema bastante álgido para muchos, es un tema transcultural, porque este problema está en todos los países del mundo. El peligro de las riquezas. Uno dice: todos necesitamos dinero para poder vivir. Es cierto, todos necesitamos suplir necesidades materiales, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Cómo lo administramos? Si estamos escuchando a Dios para ayudarnos en esa administración, porque debemos recordar que todo lo que tenemos es de Dios. Él es dueño y nosotros somos administradores. Así que también debemos saber administrar de acuerdo a los propósitos, los patrones de conducta en la palabra de Dios, las intenciones del corazón.
y que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que aquí vamos a encontrar entonces el peligro de las riquezas como el tema, ¿no?, que vamos a estar tratando a través de esta parábola. Nosotros cuando leemos los evangelios encontramos que hay particularmente un grupo de personas allí en el contexto de los evangelios que les encantaba el dinero, que estaban buscando cómo ganar más dinero, cómo atrapar a las personas, manipularlas, hacer negocios para obtener dinero. Uno diría, bueno, sí, serían los empresarios de esa época. La verdad es que la Biblia nos habla de que los fariseos, los seduceos, los escribas, los sacerdotes, eran personas que les gustaba el dinero, a tal punto de que lo habían hecho un ídolo en el corazón. Así que para ellos hay mucho que decir, y de pronto cuando el Señor decía, hablando en contra, ¿no?, de lo que es las riquezas cuando están escondidas bien en el corazón y se manifiestan como un ídolo, dice que los religiosos se reían de Jesús porque ellos amaban el dinero, así lo dice, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar muchos principios para gente que tiene ese corazón. Cuidado, es importante para poder analizarlo, pero en contraste vamos a tener otro corazón. Por eso está el corazón avaro, pero también está el corazón generoso. Ambos reciben y son bendecidos de la gracia de Dios. Por eso, aún aquel que es rico y ha sido muy bendecido, tiene que reconocer que todo lo que tiene es por gracia de Dios, es porque Dios le ha dado salud, es porque Dios le ha dado sabiduría, es porque Dios ha querido bendecirlo de esa manera. Entonces es importante que todos reconozcamos que lo que tenemos ha venido por gracia de Dios. El Señor ha repartido muchas cosas como Él ha querido. Por otro lado, también muchos se han esforzado para trabajar, muchos se han esforzado para conquistar esto, otros no han esforzadose mucho y bueno, han obtenido una pequeña porción en comparación de otros. Pero también es cierto que otros lo han logrado siendo íntegros, siendo honestos, pero hay muchos que han obtenido mucha riqueza de una mala procedencia, de una mala forma, y eso también será juzgado según lo que diga la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a encontrar esto, una ética entre la abundancia y la riqueza. ¿Cómo manejarnos? ¿No? Porque cuando uno dice, bueno, soy pobre, me manejo con lo que tengo, pero también tengo que reconocer si puedo aspirar a tener mejores cosas para poder glorificar a Dios con lo que tengo. Pero si tengo una abundancia, tengo que saber cómo administrar esos recursos, ¿no? Así que es un tema que tenemos que tratarlo y tenemos que hablarlo. A veces, miren esto, con lo que escuchamos nosotros en nuestro contexto, cuando dicen, no, es que los pastores se quieren llevar todo el dinero, las iglesias le sacan el dinero a la gente. Y eso la verdad es que es una mentira, porque puede que alguna iglesia lo haya hecho y eso ha traído una mala fama, pero las iglesias que amamos a Jesús, que sabemos cómo hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos que el uso del dinero debemos saber administrarlo correctamente, no a ponerlo como una raíz en el corazón, y que esto bendiga a Dios y bendiga a los demás, además de que nosotros podamos tener las necesidades suplidas. Es algo básico, es algo para todo el ser humano. Así que eso está en la palabra de Dios. De hecho, nosotros en nuestra página web tenemos también estudios acerca de la administración, así que usted puede entrar a nuestra página web www.iglesiacristianarenacer.org, vaya ahí a recursos, estudios bíblicos, y va a encontrar mucho material gratuito que usted puede tomarlo para su uso personal, iglesia, lo que usted quiera. En esta parábola que acabamos de ver, vemos entonces que hay esa intención del Señor de hablar de este tema, y además lo va a decir justo antes de otro pasaje que viene después, cuando el Señor habla de que no nos atrape tampoco ni la afán ni la ansiedad por suplir las cosas materiales, ¿no es cierto? Así que por eso es que hay un equilibrio aquí, ¿no es cierto? Y lo vamos a estar viendo hoy en este estudio. Esta parábola, la enseñanza siguiente, tiene que ver con los valores. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Si hemos recibido bendición, riqueza, bienes, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo administramos? Así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Cuando uno lee la parábola, se encuentra con que el hombre rico
todo lo que él habla acerca de lo que va a hacer, fíjese que está en futuro. Esto es lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré más grandes, guardaré. Es todo para el futuro. Todavía no lo ha hecho, pero él ya está pensando en todo lo que va a hacer, ¿no? Sin considerar a Dios, sin considerar de que la vida puede ser truncada en cualquier momento, que la vida puede tomar un entorno diferente, volverse para otro lado, ¿no? Tener otra dirección, y de pronto entonces uno se encuentra con que todo lo que había planificado no ha sido posible. Por eso la palabra del Señor nos dice, siempre que digamos, si Dios quiere haremos tal cosa, dice Santiago, en el sentido de que dependemos de Dios para la planificación del futuro. En este caso, el rico de esta parábola no tiene en cuenta a Dios. Él planifica a su propio criterio, creyendo que todo lo que hace está correcto porque se está mirando a sí mismo. Así que es importante esto, ¿no? Dios después lo vuelve a la realidad y le habla de lo que iba a pasar hoy, esta noche, ¿no? Él está pensando en el futuro y Dios le está diciendo esta noche. Bueno, ¿por qué Jesús cuenta esta parábola? Cuando uno ve el contexto, entonces se encuentra que justamente en ese momento aparece una persona, un judío, obviamente, que le dice a Jesús que lo ayudara a hablar con su hermano para que distribuyan, se repartan la herencia. Entonces Jesús dijo, a mí no me han puesto legalmente, oficialmente, yo no estoy para esto. Esto eran los rabinos y los escribas que estaban trabajando en esto. Pero Jesús dice, yo no estoy para esto, ¿no? Nadie me ha puesto y tampoco el Señor tenía intención, porque el corazón de esta persona que estaba viniendo tenía el propósito de obtener cierto beneficio mayor del que debería tener. Si él está diciendo, habla con mi hermano para partir la herencia, significa que esta persona es el hermano menor, porque el mayor era el que recibía los derechos de primogenitura. Lo dice Deuteronomio 21:17. Dice, más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Los mayores, los hermanos mayores, en ese tiempo eran los que tenían derecho a la primogenitura, tenían el doble de todas las cosas. Así que el que tenía que organizar, partir, repartir, era el hermano mayor, se quedaba con mayor parte, pero también este hermano mayor tenía que tener justicia, tenía que ayudar a sus hermanos, tenía que repartir también los bienes, ¿no es cierto? Así que había algo ahí que no estaba claro en este trato, pero la intención de esta persona era, con Jesús puedo obtener mayor beneficio, hablándole a mi hermano a ver si Jesús está de mi parte y puedo obtener mayor riqueza. Por eso, por ese contexto es que Jesús va a contar la historia, porque dice, miran, guardaos de toda avaricia. Ahí está el problema, la avaricia. A Jesús nunca la avaricia le ha provocado buen humor. Cuando el Señor entró una vez en el templo y veía a los cambistas, a los comerciantes, tratando de ganar más dinero y más dinero para sí, poniendo altos precios a los sacrificios, ¿no? Para que pudieran comprar una oveja, pero muy cara. Es decir, ganaban desorbitamente, ¿no? Todo lo que estaban haciendo allí. Entonces Jesús se enojó, agarra un látigo, voltea las mesas, limpia el templo y dice, bueno, ok, ahora sí pueden venir a adorar a Dios. Así que esa avaricia al Señor lo movilizaba mucho, sabía lo que había en el corazón del hombre, por eso siempre hablaba de esto. Cuando vamos al original griego, ahí vemos la palabra avaricia, es la palabra pleonexia, que significa codicia, deseo de tener más, deseo de tener mucho más de lo que tengo, obviamente que son cosas materiales, ¿no es cierto? Cosas que ofrece este mundo. No está hablando de tener más de Dios, no es la avaricia en ese sentido, sino en las cosas materiales, en las cosas que ofrece el mundo, este sistema, ¿no? Cuando vemos en la palabra de Dios, Jesús una vez dijo que todo lo que sale del corazón del hombre es lo que debe tratarse, ¿no? Porque del corazón del hombre, dice esto en Marcos 7:22, salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Fíjese que
lo dice en plural, las avaricias. Quiere decir que el corazón avaro puede tener muchas perspectivas, puede tener muchas áreas donde realmente es avaro. Se puede manifestar de muchas maneras la avaricia. Por eso no es solamente el viejo gruñón que tiene mucho dinero, que está encerrado en su casa y no le da nada a nadie, ¿no? No es solamente eso. Hay muchos aspectos que abarcan lo que es la avaricia. La vamos a ir viendo también en el desarrollo de esta clase. En Efesios 5:3, el apóstol Pablo nos dice a todos los creyentes que eso es un pecado que Dios aborrece. La avaricia es algo que no debe estar nunca en el corazón del creyente. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Quiere decir que este corazón avaro nunca puede ser de un cristiano verdadero, ¿no? Cuando se ha aferrado a las cosas materiales a tal punto de que lo ha hecho ídolo en el corazón y no comparte con nadie y solo piensa en sí mismo, es un gran pecado delante del Señor que hay que arrepentirse y cambiar el corazón. Solo el Señor puede hacer eso. Así que cuando vamos a la palabra, usando este concepto de avaricia, lo podemos encontrar entonces principalmente en base a ese deseo de tener más posesiones materiales. Segunda de Pedro 2:3 nos dice que hasta en la iglesia de Dios, obviamente los falsos cristianos, esta avaricia se agarra del corazón y puede perjudicar a muchos, aún dentro de la avaricia. Dentro de la iglesia puede haber gente con mucha avaricia. Segunda de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, los falsos profetas, falsos maestros, inclusive podríamos hablar de los que hoy predican el falso evangelio de la prosperidad, donde ellos son los que se llevan toda esta ganancia. Está hablando justamente Pedro de este aspecto de los falsos maestros. Dice que van a hacer mercadería a causa de esa avaricia que tienen en el corazón. Por eso la avaricia es un resultado de un corazón que no está sometido a Dios. Cuando nos empieza a atrapar lo que es el Dios del dinero, las riquezas, el consumismo, el materialismo, que son cuestiones de este sistema, uno tiene que saber cómo tratar con estas cosas, porque la avaricia va a traicionar esa disposición que uno tiene para dar lo que es debido. La avaricia nos cierra el corazón, no quiere que hagamos eso. Ahora, no es solamente de cosas materiales. También la Biblia habla de que la avaricia puede también ser parte de esa codicia, ese deseo desmedido por otras cosas que ofrece el mundo. Por ejemplo, la popularidad, la sensualidad. Por ejemplo, puede ser también el placer, puede ser algunas otras cosas que ofrece también este sistema. Cuando uno se enfoca en esto para tener más, ¿no? Entonces, bueno, si uno empieza a hilar finito, empieza a ver detalles, uno dice, deberíamos tener cuidado también cuando estamos manejando redes sociales. Hemos puesto una foto, un video, un comentario y estamos esperando, ¿no?, a ver cómo eso responde en este mundo. Y de pronto encontramos con que tengo suscriptores, que tengo muchos likes, ¿no?, y que hay gente que me está comentando esto, y eso me empieza a entusiasmar, ¿no? Y empiezo ahora a tener un deseo desmedido de mayor cantidad de eso que me está gratificando. Así que empiezo a trabajar y enfocarme en ser un influencer para poder obtener más likes, para obtener más suscriptores, para poder obtener, y hago algunas cosas que ya me fui. El corazón ahora se enfocó tanto en esto, con ese deseo desmedido, que termina siendo avaricia. Es un pecado también delante de Dios. Por eso es importante analizarnos siempre el corazón y a ver cuáles son mis motivaciones, por qué estoy haciendo esto. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo puede hablarme al corazón para que realmente yo pueda tener control? Y digo, no significa que uno sea rico. Hay personas ricas que son dadivosos y generosos y no hay avaricia en el corazón. Hay gente pobre que es muy avara,
que lo poquito que tiene lo guarda y lo usa solo para sí y no comparte con nadie. Sin embargo, hay corazones generosos en los pobres y en los ricos. Así que el corazón va a depender más bien de si Dios lo gobierna, si los principios del reino gobiernan ese corazón, o se ha dejado atrapar por la influencia de este mundo, por lo que dice la cultura, ¿no? Debemos tener cuidado en ese sentido, para que sea Dios el que dirija siempre nuestro corazón. Algunas recomendaciones del Nuevo Testamento en cuanto a la avaricia de la sensualidad. Efesios 4:19 dice, los cuales, personas que siguen la corriente de este mundo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, es decir, al placer sexual desenfrenado, para cometer con avidez en este caso es avaricia en el original, toda clase de impureza. Es decir, aquí hay avaricia de lascivia, hay avaricia de deseo sexual, ¿no? Entonces, la avaricia ya no es cosas materiales, en este caso tiene que ver con el sexo desmedido, fuera de matrimonio, corrupción en ese caso. Entonces, ahí es lo que estamos diciendo, que no es solo cosas materiales, también hay otros pecados ahí involucrados. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice que es idolatría. Así que cuando uno es avaro por algún aspecto, sea por dinero, sea por placer, sea por popularidad, sea por fama, lo que sea, cuando uno es avaro en ese sentido, termina siendo esas cosas que estoy buscando, terminan siendo mis ídolos, porque no estoy enfocado en Dios, sino en poder obtener mucho más de esto mismo. Por eso Dios dijo, ¿no? El Señor Jesús dijo que es una especie de mamón, el Dios que estaba representándolo al dinero, ¿no? No se puede servir a Dios y a las riquezas, por eso hay que definir el corazón. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso tiene que estar claro para nosotros. Segunda de Pedro 2:14 habla de esos falsos profetas, falsos maestros que habíamos hablado anteriormente, que dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Esa codicia está habituada. Entonces también tiene que ver entonces con la conducta, comportamiento, los malos deseos, y esto de tratar de agradarse a sí mismo para obtener mayor beneficio es justamente también la avaricia. Así que esta parábola, cuando vamos a la verdad central, y Jesús mismo la dice, y hay que tener cuidado en esto, porque la vida, la verdadera vida, no depende de la riqueza de este mundo. Para ser feliz, para entender el gozo de Dios, para estar plenamente satisfecho con lo que realmente somos delante de Dios, no necesitamos riquezas. Si el Señor las da, debemos administrarlo correctamente, pero siempre hemos escuchado que el dinero no hace la felicidad, aunque calma los nervios, pero la felicidad, el gozo, no tiene que venir de las cosas materiales o de aquello que estoy buscando con tanta pasión y que lo he puesto como un ídolo, sino en el Señor. El Señor nos va a ayudar para que todo lo que administremos esté realmente en su debido lugar, en equilibrio. El Señor tiene el poder para ayudarnos en ese sentido. Así que la parábola, cuando la leemos, encontramos que habla de una sola persona, ¿no? El rico que de pronto se da cuenta que tiene mucho en abundancia, le ha producido mucha cosecha. Y cuando uno lee la palabra de Dios y un rico era bendecido, es porque Dios había querido bendecirlo. Por eso decimos siempre que es gracia de Dios, ¿no? Así que hay que reconocer la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sea mucho, poco o casi nada, siempre es regalo de Dios todo lo que tenemos. Así que es darle gracias al Señor. El problema del rico no era satisfacer sus necesidades básicas, porque la verdad es que ya tenía todo lo que necesitaba, sino es que no sabía qué hacer con el excedente de la cosecha. Tengo demasiado, tengo mucho en abundancia. Jamás pensó en otro, ¿no? Nunca vio más allá de sí mismo. Si usted lee otra vez la parábola, va a encontrar esto: yo, me, mío, mí. Es todo centrado en el mismo. Por eso pusimos en el corazón avaro este gráfico, ¿no?
todo lo que yo puedo dar, por lo que puedo ver, todo está enfocado en mí. Hay una visión egoísta. Yo soy el centro, así que todo lo que quiero obtener, todo es para mí. Solo autogratificación. No le importa si los demás están pasando necesidades, si puede ayudar a otros. Le importa solo la gratificación personal. Por eso hay idolatría en las riquezas o en los bienes materiales que está consiguiendo. Y la Biblia dice que al final es pérdida eterna. Dios mismo habla y le dice, hoy vienen a buscar tu alma y lo que has logrado, ¿para quién será? Ni siquiera habla de que tiene hijos, descendencia o que estaba haciendo algo, ni siquiera para su familia, lo estaba haciendo solo para él. Imagínese usted. Así que la situación era esta, ¿no? Es semejante un poco a la historia que el Señor contó de Rico y Lázaro. Nosotros no consideramos esa historia una parábola, porque Jesús no dijo que era una parábola. Él comenzó relatando la historia del rico y Lázaro con verdades teológicas importantes, ¿no es cierto? Y ahí habla acerca de un rico que siempre pensó en sí mismo, muy parecido a este rico que estamos hablando ahora, ¿no? De pronto, cerca suyo había una persona enferma, Lázaro, que nunca le ayudó y tenía grandes problemas, ¿no? Así que en la eternidad se notó mucho la diferencia. Lázaro era una persona que, aunque era pobre, buscaba siempre a Dios. Aunque estaba enfermo, amaba a Dios. Así que terminó en el paraíso de Dios. O en el Seol, la parte donde, bueno, luego, según lo que dice la palabra, Jesús se llevó a todos los que estaban allí al paraíso. Así que hoy por hoy están en el paraíso. Pero el rico fue el lugar de tormento. Dice, no, y manda por favor a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estaba realmente atormentado. Por eso las pérdidas son eternas. Cuando no existe un corazón transformado, ¿sí?, las pérdidas son eternas. Por eso Dios habla de esa manera, ¿no?, y lo explica directamente. Así que la propia respuesta interna del rico era solo él, ¿no? Por eso decimos egoísta, propio bienestar, propia abundancia, el gozo egoísta. Este hombre solo encontraba el sentido de la vida en tener cosas, en tener posesiones. ¿Qué problema si no las hay, no? No encuentra sentido a la vida. Bueno, además, entre líneas, si uno lee ahí, da la impresión también de que este rico está diciendo que él mismo se ha generado todas las cosas, ¿no? Que fue su propia suerte o su propio esfuerzo, ¿no? ¿Qué haré con todo lo que tengo, todo lo que he logrado, ¿no? Entonces voy a seguir trabajando, es mi propio plan, ¿no? El orgullo de encontrar el propio camino, el propio destino, soy yo el que logré, y todo centrado en uno mismo, ¿no? Por eso la egolatría, el egoísmo, y tiene que ver justamente con apartarse de Dios para seguir su propio camino, ¿no? Bueno, ¿qué problema con el dinero? Los romanos decían que el dinero era como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed tiene. Como que uno, si se enfoca en el dinero, y el dinero va y viene, así que así está el corazón, ¿no? Fíjese que Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Es como que el rico se ha enfocado tanto en la abundancia y que no mira más otra cosa que sí mismo, y eso no lo deja dormir. Entonces hay un desequilibrio en la vida, ¿no? Por eso es que seguir el camino de las riquezas produce mayor avaricia todavía, porque se retroalimenta esa avaricia. Es necesario cortarla inmediatamente cuando uno empieza a detectarla, o por lo menos otro nos la está diciendo, ¿no? Por eso el hombre rico no veía más allá de este mundo, ¿no? Tenía todos sus planes para esta vida. No sé si usted recuerda esta ilustración que se ha dicho más de una vez en nuestra iglesia, que había un pastor que había ido a predicar a otra iglesia, a una iglesia donde tenía un pastor amigo, y de pronto su maleta, su valija, se perdió, se extravió en el viaje. Así que el pastor dice, no te preocupes, yo tengo una persona que va a ir a verte allí al hotel donde estás, te va a tomar la medida y te va a hacer un traje a medida. ¡Wow! Muy bien, bueno, si eso es la oportunidad para este día, y con esto salvamos la situación. Así que así fue, estaba en el hotel, vino esta persona, le tomó todas las medidas y a poco rato ya tenía hecho el traje.
Así que bueno, se fue a predicar y mientras estaba predicando se da cuenta que no tenía bolsillos en ningún lado, ¿no? Así que tuvo que dejar todo encima del púlpito porque no podía guardarse nada. Después que terminó, le explicó cómo es que no tenía bolsillos. Dice, bueno, lo que pasa es que la persona que fue a hacerte el traje es el encargado de una empresa funeraria. Así que era un traje que justamente era para ponerle a una persona cuando se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesita bolsillos. Una persona que viaja a la eternidad no se lleva nada en los bolsillos. Y esa es una realidad que el rico no había comprobado aquí, ¿no? Tenía que saber que en cualquier momento podía pasar la eternidad y Dios le dice, lo que has provisto, ¿de quién será? Todo se quedó aquí, no se lleva nada de la eternidad. Toda la vida tratando de enfocarse en cosas materiales y al final, cuando muere, no se puede llevar nada y desperdició su vida tratando de buscarle sentido en las cosas que se quedan aquí, que por eso es necedad. El rico insensato, no pensar correctamente hacia lo que es la eternidad. El caso contrario es un corazón que está sometido a Cristo, un corazón generoso, que tiene visión de reino, sabe qué significa que Jesús gobierne su corazón, que lo ayude a administrar, que lo haga un canal de bendición. Por eso, bendice a otros. Dios puede darle mucho más todavía a una persona que bendice. Dios se atreve a darle más porque sabe que Él va a dar más también. Que sea un canal de bendición con lo que Dios le da. Dice, honra a Dios con los bienes. Así dice Proverbio, honra a Dios con tus bienes. Dios puede bendecirte mucho, pero debes honrar a Dios con esto. Tanto para lo que tú consumes, para tu familia, para tu empresa, pero también para bendecir a otros, para bendecir el reino de Dios. No dejes que el egoísmo, que la avaricia te controle. Siempre entrega eso al Señor para que Dios pueda bendecirte mucho más. Las ganancias son eternas. Por esto es el sabio, realmente es la persona que ha puesto su mirada en el reino de Dios y sabe lo que el Señor quiere para él. Por eso, al final, Dios le dice a la persona, al rico, necio, necio. La palabra necio en griego es la palabra afron, que significa sin sentido, estúpido, ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo, indocto, insensato, loco. Eso es lo que Dios le dice a una persona que malgasta su vida enfocado solo en las riquezas, ¿no? El Salmo 14.1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio es aquel que no toma en cuenta a Dios en su vida. Lo ha dejado de lado y se enfoca solo en la obtención de las cosas materiales, de las riquezas, de lo que puede ganar aquí, ¿no? Ahora, Dios le dice al rico, esta misma noche, ¿no? La muerte iba a llegar para este hombre. Ahora, te pregunto, ¿qué pasaría si no era esa misma noche? Si a lo mejor se tarda un poco más. Tal vez podría seguir amontonando más cosas. Pero, ¿qué diferencia iba a hacer entre que moría hoy o moría dentro de 5 años si al final seguía perdiendo la vida, ¿no? Quiere decir entonces que el principio de esta parábola no es simplemente de que hoy mismo podemos perder todo porque nos vamos a la eternidad, sino que va a haber una eternidad y tenemos que darnos cuenta que debemos sembrar para la eternidad. Por eso el Señor dice esto, ¿no? Cuando uno va a la parábola, fíjese que la conclusión que hace el Señor dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que es el que hace tesoro para sí mismo, es este, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Tesoro para sí mismo, o tesoros para sí mismo. Y este es rico para con Dios. Así lo dijo el Señor. El contraste entre las dos cosas, ¿no? El que hace tesoros para sí mismo los va a perder, pero aquel que es generoso, que da, que bendice, es rico para con Dios, porque tiene un corazón diferente, ¿no es cierto? Así que nos habla, nos advierte a prepararnos para esa vida eterna, la vida que viene más allá de esta vida, ¿no? Cuidado, las riquezas pueden convertirnos en necios si le damos el control del corazón. ¿Qué pasa cuando tenemos necesidades? ¿Qué pasa cuando no tenemos abundancia?
Bueno, también debemos saber que Jesús tenía también en mente esto, e inmediatamente después de la parábola, en el versículo 22, habla acerca del afán y la ansiedad. Y le dijo a los discípulos, por tanto, fíjense que dice, por tanto, es decir, después que le dije lo anterior de la parábola, por tanto, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considera los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombre de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué palabra? Esa frase es tan actual, ¿no? No estar en ansiosa inquietud. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer esto, no? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Acá están. Estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Puedes creerlo? Aquellos que han tenido a Jesús en su corazón tienen que creer en esta palabra de Dios, que Dios tiene control de todas las cosas. Por eso la ansiedad hay que dársela al Señor y decir, te entrego mi ansiedad. No sé qué va a pasar el día de mañana, pero estoy confiando en ti. La palabra del Señor nos dice que Jesús es nuestro proveedor. Usted lee los evangelios y se encuentra que a veces no había nada para comer, literal. Y de pronto aparece un muchacho con 5 panes, 2 peces. ¿Qué hace el Señor? Lo multiplica y más de 5.000 personas son alimentadas en ese momento. Es decir, que Jesús nos enseña que Él puede multiplicar, que Él puede dar cuando no hay, que puede proveer cuando nos parece imposible, que puede hacer milagros. Definitivamente, porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que cuando estamos frente a necesidades, no seamos avaros, egoístas, sino que aún así podamos bendecir a otros porque Dios nos bendice a nosotros y nos va a seguir bendiciendo si tenemos ese corazón de parte de Dios. Muchas veces las necesidades materiales es una prueba para saber si nuestro corazón está aquí, si sigue siendo generoso, si sigo dependiendo de Dios para este día, si sigo teniendo visión de reino para lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Y si puedo honrar a Dios con todas las cosas. Quiere decir entonces que en esa prueba puedo salir aprobado si mi corazón está correcto, está en el lugar indicado, guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va a recordar, Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que cada una de nuestras necesidades las podemos poner en manos del Señor y saber que Él tiene control de estas cosas también. A veces son detalles, otras veces son hasta gustos personales. Dios sabe cómo responder a sus hijos que le piden a Él. Así que lo que debo hacer es entregar todo ese afán, esa ansiedad inquietante, dársela al Señor y dejar que el Señor tome control de nuestras vidas y que nosotros podamos ver esa provisión del Señor, confiar en Él, ¿no? Cuando oramos y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un día a la vez. Hoy el Señor provee, mañana también el Señor proveerá. Por eso Jesús también en Mateo dice, basta cada día su propio mal, ¿no? Bueno, ocupémonos de las cosas de hoy, mañana Dios dirá. Lo que debo hacer, sí, dices, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Cuando el afán nuestro está en las añadiduras, perdemos la visión de reino. Pero si nos enfocamos en el reino de Dios, es decir, que Dios controle nuestro corazón, que Él reine en nuestras vidas, que Él nos dirija en este día, vamos a ver que las demás cosas la añade el Señor. Créelo, porque es una realidad para cada hijo del Señor. Muy bien, así que en esta parábola aprendemos que toda persona, todo
todo ser humano, aún el más rico del mundo, tiene que saber que depende de la gracia de Dios. ¿Sí? Lo que tiene es porque Dios no ha querido quitárselo o ha permitido que lo tenga. Entonces la realidad es que todo lo que tenemos viene de Dios. Dios es dueño, nosotros somos administradores. Recordemos siempre eso. Así que siempre debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Cuidado con la autosuficiencia, creer que todo depende de mí, de mi control, de mi trabajo, que yo me tengo que esforzar y que todo es yo, ¿no? Y que todo es mi propia gratificación. Yo me lo merezco porque yo trabajé, así que yo hago lo que quiero con mi dinero. Cuidado con eso porque no es mi dinero, es de Dios y debo administrarlo de acuerdo a lo que Dios me ha dicho en su palabra. Así que recordemos esto porque nuestra autosuficiencia muchas veces aflora rápidamente y quiere controlar nuestro corazón, ¿no? En tercer lugar, también la avaricia es un mal interno que aflora sigilosamente en nuestras vidas. ¡Ay, qué bonito! Y esto es atractivo, y esto me gusta, y quiero más y quiero más. Y ahí nos atrapa justamente la avaricia. Debemos ponerle límite. Muchas veces esa avaricia viene acompañada de autojustificación para ser mezquino. No, estoy ahorrando, no, cada uno es responsable, anda a saber que va a gastar el dinero, ¿no? Y no somos generosos. Entonces deberíamos rever nuestro corazón para que podamos hacerlo correctamente. Y ante las necesidades tenemos que confiar en el Señor, que es nuestro proveedor. De ahí viene el descanso de nuestra alma, ¿no? Saber que Dios tiene control de todas las cosas. Él nos va a dirigir, Él nos va a ayudar. Dios va a abrir las puertas también de aquellos asuntos que no sabemos cómo manejarlos, dónde estará la provisión de Dios. Confiemos en el Señor, que Dios sabe cómo hacer las cosas correctamente. Y recuerda, busca primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Ten siempre la visión del Señor. Muchas veces Dios te va a dirigir cómo usar tu dinero, cómo usar los bienes que tienes. Y eso también es la manera de honrar al Señor con lo que hemos recibido de parte del Señor. Muy bien. Recordemos, Lucas 12:15, Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que debemos tener cuidado con esto. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar, dice el apóstol Pablo. Así que nuestros bienes principales deben ser espirituales. Y lo que nosotros podemos generar aquí como bienes espirituales, y para que eso sea posible, Dios nos va a dar bienes materiales. Así que no nos quedamos con los recursos como la prioridad. Los recursos son para que nosotros pudiéramos tener riquezas espirituales. Así que alimenta eso. Deja que tu corazón sea tratado por el Espíritu Santo para que honres a Dios con lo que tengas o lo que no tengas. Pero que tu vida siempre esté enfocada en honrar el nombre del Señor. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta parábola, porque nos enseña a que podamos analizar nuestro corazón, que nunca nos atrape la avaricia, la codicia de bienes materiales, de la sensualidad, de las cosas que ofrece este sistema. Ayúdanos, Señor, a tener tu mismo corazón, que nuestros deseos sean exactamente los tuyos, así cuando vamos a orar, nuestras peticiones se ajustan exactamente a lo que tú quieres. Por eso estamos seguros de que tú suplirás todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque tú eres nuestro proveedor y nada va a faltar cuando dependemos de ti. Gracias, Señor, por esas promesas. Las creemos, las ponemos en práctica y aquí te entregamos nuestro corazón para que sigas formándolo, haciéndolo como el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y seas una bendición en el lugar donde el Señor te ha puesto. Un abrazo.